La vez pasada fue el de Carmen Lira, muy bonito, estuvo muy bueno. Y ahora estamos con Ángela Davis. Me encargaron presentar muy buenas noches. Buenas noches. A la profesora Montserrat Zagot, pero no traigo así todo el extenso currículum, entonces me dijo nada más que la presentara como socióloga, feminista, docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica, con una larga trayectoria también. Entonces me dijo que no le hiciera como más florituras, y entonces sin más dejamos a doña Montserrat Zagot, le agradecemos muchísimo. Bueno, buenas noches para todas, todos. Para mí realmente es un honor estar acá en el Centro de Amigos para la Paz. Agradezco muchísimo la invitación, agradezco muchísimo a Estela Chinchilla, que fue la que me contactó. Tuvimos un problema de comunicación, Estela y yo no sabía que había posibilidad de proyectar, porque yo tengo ahí una serie de fotos de Ángela Davis, pero bueno, lo traje escrito más bien para hacerlo, ¿verdad? Como una presentación un poco más informal y después una conversación. Debo decir que tengo el gran honor de considerarme amiga de Ángela Davis. La verdad es que tenemos una amiga en común, así fue como empezó la relación. Una amiga que escribe sobre femicidio justamente. Ella se llama Rosalinda Fregoso y es profesora en la Universidad de California, y justo como yo también escribía sobre femicidio, Rosalinda me contactó y hicimos un libro en conjunto, y a raíz de eso yo supe, y digamos que ella era amiga de Ángela Davis porque las dos eran profesoras en la misma universidad, y a través de Rosalinda pude conocer a Ángela Davis personalmente. Pudimos invitarla aquí a Costa Rica. Ahora Marco me estaba diciendo que no se acordaba de que Ángela había estado acá. La invitamos en el año 2018, que vino a dar la conferencia inaugural de la Universidad de Costa Rica. Fue pues todo un honor para la Universidad de Costa Rica recibir a alguien como Ángela Davis, y pues tuvimos entonces la oportunidad además de compartir algunas cosas, digamos, más en términos personales con ella, así es que voy a ir metiendo incluso algunas anécdotas de carácter un poco más personal en esta conversación. Entonces, quisiera empezar diciendo que hace más de 50 años, en 1971, ya van 54, Ángela Davis, que en ese momento era una bastante desconocida profesora de filosofía en la Universidad de California, pasó a ser una de las activistas más famosas del mundo. Un ícono de la izquierda global, en realidad, un ícono cultural, incluso uno podría decir. La imagen, ¿verdad?, de Ángela Davis con su afro característico, esta ya es cuando estaba más mayor, ¿verdad? Ha sido reproducida en múltiples formas. Nosotros en otros momentos de la vida la podíamos ver en los periódicos, en los afiches, ¿verdad?, etcétera. De hecho, como parte de un amplio reconocimiento, tal vez esto es interesante, diversos artistas le han dedicado obras y canciones a Ángela Davis, y además artistas de una gran diversidad. Por ejemplo, en 1971 Pablo Milanés le compuso una canción que se llama Canción para Ángela Davis, justamente. En 1972 los Rolling Stones le dedicaron una canción, que es Sweet Black Angel. En el mismo año John Lennon y Yoko Ono hicieron otra canción para ella que se llama Ángela, justamente. Entonces, como podemos ver, incluso es parte hasta de una cultura del rock, ¿verdad? Y del pop en sus contribuciones. Empezando tal vez con un poco de la historia, Davis nació en 1944 en Alabama, en un barrio al que le llamaban la Colina Dinamita. Y la razón por la que le llamaban la Colina Dinamita era debido a la gran cantidad de casas de familias afroamericanas que fueron atacadas con bombas incendiarias por el Ku Klux Klan. O sea, ella nació justamente en el barrio que era del barrio de los más atacados con las bombas incendiarias por el Ku Klux Klan. En esa misma zona, cerca de donde ella nació, se ubicaba la iglesia bautista de la calle 16,
que en 1963 sufrió un atentado en el que fueron asesinadas 4 niñas negras y decenas de personas resultaron heridas también. Angela Davis conocía personalmente, eran parte del barrio, a algunas de las niñas que fueron asesinadas en ese atentado, y algunos de los recuerdos de su primera infancia, ha dicho Angela, en las noches, dice ella, es el sonido de la dinamita explotando. Así era como ella se dormía muchas veces en la noche con el sonido de la dinamita explotando y sabiendo que eran casas de sus vecinos las que estaban siendo atacadas. Por eso ella asegura, esa es una frase de Angela Davis, no tan citada, que el terrorismo es parte de nuestra historia, refiriéndose a Estados Unidos, ¿verdad? Desde los 12 años, Angela ayudó a organizar grupos de estudio sobre la problemática del racismo, y ella le llegó a llamar que en Estados Unidos lo que se vivía era un tormento racial, así le llamaba, no era simplemente racismo, era un tormento para todas las personas que ella vio perder sus casas, que vio morir a sus amigas incluso en este atentado contra esta iglesia. Estos grupos, sin embargo, fueron asediados por la policía y rápidamente lo llevaron a su cierre. Ángela era una niña muy participativa desde la infancia y se asociaba prácticamente con cualquier grupo que tuviera oportunidad de hacer una incidencia comunitaria. De hecho, fue miembro de los Girl Scouts desde muy joven. Estaba, eso sí, en un grupo que era solamente de niñas negras. En la secundaria fue integrante de la banda de su colegio. A ella le parecía que también rescatar la música de la tradición afro estadounidense era muy importante en el activismo político, y estando en el colegio trabajó también en el Comité Estudiantil por la No Violencia, una organización juvenil que fue clave luego en el movimiento por los derechos civiles. Y Ángela misma participó activamente en las campañas para el registro de votantes negros en las diferentes elecciones y en múltiples protestas que luego llevaron al surgimiento del movimiento del Black Power. Angela Davis siempre estaba en lugares peligrosos, por decirlo así. Justamente también hay historias de los activistas que estaban inscribiendo votantes negros que fueron asesinados en el estado de Mississippi en la década del 60. Y Angela Davis era parte de esos grupos que inscribían votantes negros, lo cual era una tarea, como ustedes podrán ver, sumamente peligrosa. Como hija de activistas de los derechos civiles, su papá y su mamá también lo eran, ella rápidamente se integró a las luchas sociales en su ciudad natal y luego en otros lugares. Además de desde muy joven interesarse por los movimientos de segregación racial, porque le tocaban personalmente, ¿verdad? Es decir, la tocaban a ella como afroamericana. También se integró en movimientos contra la opresión de clase y más tarde contra el patriarcado, ¿verdad? En ese sentido, pues tenía, digamos, una visión bastante, digamos, abarcadora de las diferentes injusticias sociales. Cuando tenía 15 años, muy joven todavía, ganó una beca para irse a Nueva York a estudiar la secundaria, y vivió en la casa de un pastor también en Nueva York que formaba parte del movimiento de los derechos civiles. En esa época en que estaba en la secundaria, pero ya eso en Nueva York, es la primera vez que ella tiene un contacto con lo que es una organización comunista, y ella participa en una organización juvenil llamada Avance, que se describía como una organización comunista. Es decir, pasó ya no solo de involucrarse en las organizaciones por los derechos civiles, en contra del racismo, sino ahora ya también en una organización que se describía como abiertamente comunista. Y eso estamos hablando cuando estaba en secundaria, ¿verdad? Cuando terminó la secundaria, se ingresó a la Universidad de Brandeis, es una universidad que queda cerca de Boston, y con una beca también, y sus compañeros la recuerdan como una persona con la que tenían discusiones políticas a diario, ¿verdad? Es decir, Angela Davis vivía con sus compañeros discutiendo políticamente, y ellos lo que decían era que la preocupación central de Angela Davis
era encontrar maneras en que las ideas, decía ella, pudieran ser transformadas en acciones políticas concretas. Le interesaba todas las ideas que aprendía en la universidad, pero que no se quedaran en los libros de texto, sino que fueran transformadas en acciones políticas concretas. Estando en la universidad, se fue un año a París a estudiar a la Sorbona, donde además entró en contacto con las ideas de muchos pensadores marxistas franceses y de otros países de Europa. Estando en Europa, y no sé si alguno o alguna de ustedes se recordará, de los famosos festivales mundiales de la juventud y los estudiantes, no sé si alguien nos recuerda que fueron muy famosos en los 60s y en los 70s, que reunían a las juventudes marxistas, socialistas, comunistas del mundo en diferentes países, y Angela Davis participó en un festival de esos en Finlandia, con lo cual la acercó todavía más a las ideas socialistas y a las ideas comunistas. Como dato anecdótico, ya nada más, se cuenta que Angela era una mujer tan bella y tan impactante, porque es muy alta, ella realmente es una mujer muy alta, además es muy bonita. Dicen que los hombres la seguían por las calles en París y se peleaban por tratar de encenderle el cigarro, a ver quién encendía el cigarro. Y que sin embargo Ángela siempre actuó como si eso no le llamaba la atención y no les ponía demasiada atención a los hombres que la perseguían por las calles de París. Pero bueno, a su regreso a la Universidad de Brandeis, Ángela conoció a la persona que sería su principal influencia intelectual, que es el filósofo marxista Herbert Marcuse. Herbert Marcuse es el autor de obras como El hombre unidimensional, por ejemplo, y uno de los mayores influencias en los movimientos estudiantiles de los años 60 e incluso en el movimiento hippie, ¿verdad? Es decir, Herbert Marcuse es, digamos, la persona con la que ella tuvo una relación intelectual mucho más cercana. Por cierto, a su regreso en Estados Unidos, Ángela va a tener su primer encuentro con el FBI, que la llamaron, que la querían interrogar justamente por haber participado en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se consideraba una actividad patrocinada por el comunismo. Es decir, tenía 21 o 22 años y ya tuvo su primer, digamos, encuentro en ese sentido con el FBI. Por recomendación de Marcuse, Ángela vuelve a Europa, vuelve a Alemania, a estudiar un tiempo con Teodoro Adorno de la Escuela de Frankfurt. Entonces Teodoro Adorno fue otro, digamos, de los grandes referentes intelectuales para Ángela. Estando en Alemania, entra en contacto con la Organización de Estudiantes Socialistas de Alemania, la SDS, que se llamaba, y sigue entonces con sus actividades políticas. Fue Marcuse el que le dirigió su tesis de maestría. Inicialmente empezó a ser tutelada por Adorno, pero como se trasladó de nuevo a Estados Unidos, fue Marcuse. Davis recibió una gran influencia de Marcuse, especialmente la idea de Marcuse de que era un deber del individuo rebelarse en contra del sistema. Esa fue una de las enseñanzas más grandes. Tanto así que cuando Marcuse se traslada a la Universidad de California en San Diego, Davis se va también con él de Boston, se va para la Universidad de California en San Diego para seguir ahí haciendo su doctorado. Marcuse, por cierto, la consideró la mejor estudiante que había tenido en los 30 años en que había trabajado como profesor en Estados Unidos. Ese era, digamos, el nivel de inteligencia, de seriedad, ¿verdad?, de Ángela, que Marcuse la consideró. Voy a dejar que las compañeras ingresen. Bienvenida, Lea. Ay, además tenemos un perrito. Ángela Davis también tiene perrito. Y cuando está viajando le mandan videos del perrito para que lo pueda ver. Bien, entonces como ustedes pueden ver, ¿verdad?, que Marcuse la consideraba la estudiante más brillante y más inteligente que había tenido en los 30 años. Davis aprendió de su maestro y compartía con él la idea
de que la sociedad contemporánea era fundamentalmente represiva y que había que cambiarla no por medio de la acción pacífica, sino de la confrontación. Ella creía en ese momento, ¿verdad?, en la confrontación. Ella decía que Herbert Marcuse le enseñó que era posible ser al mismo tiempo académica y activista, al mismo tiempo profesora y revolucionaria. Es decir, de alguna forma Marcuse va a plantearle a ella que no hay problema, digamos, con ser una profesora y al mismo tiempo ser revolucionaria, una académica y una activista. En esa época, Ángela decide quedarse en California y no regresar al este de Estados Unidos, ya que consideraba que Los Ángeles era, por ejemplo, una ciudad con una población negra muy amplia y era el mejor lugar para su activismo político. Esto a pesar de que la Universidad de Princeton le había hecho una oferta de trabajo para esa universidad. Ella decide no irse a Princeton, decide quedarse en California, porque California le parecía un ambiente más propicio para el trabajo que ella quería hacer. En ese periodo se asoció con un club que se llamaba el Club Che Lumumba, juntaban los dos nombres, ¿verdad?, de Che Guevara y de Patricio Lumumba, y el Club Che Lumumba era el ala de militantes negros del Partido Comunista de Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien ella empezó a militar en el Partido Comunista, militaba en un ala que era sobre todo de activistas y dirigentes negros. Es decir, el elemento racial ella siempre lo tuvo muy presente y a pesar de ser militante comunista no quería dejar eso de lado. Y se asoció también con el Partido de las Panteras Negras, donde fue la encargada de la educación política en el partido. Es decir, ella tenía una especie de doble militancia con el Partido Comunista y con el Partido de las Panteras Negras también. Bien, pero no fue hasta 1969 cuando empezó a ser reconocida internacionalmente, ya que fue destituida de su puesto como profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad de California por su activismo político y justamente por su membresía comunista. Para ese momento ya varios periódicos empezaron a reportar, y lo reportaban así, sobre la profesora negra y comunista que estaba enseñando en la Escuela de Filosofía de la Universidad de California. Vean ustedes el nivel de racismo y de anticomunismo también que se vivía en Estados Unidos, que era una noticia que una profesora, mujer negra y comunista, fuera profesora en una universidad, ¿verdad? Estamos viviendo no solo en un momento de la Guerra Fría, sino en un momento de profundo racismo que ha continuado en Estados Unidos y por supuesto de profundo anticomunismo. Ahora bien, imagínense ustedes que esta visibilidad en los medios de Angela Davis más bien fue positiva para ella. Ella tenía asignada una clase de introducción a la filosofía en un auditorio grande donde se matricularon 160 estudiantes formalmente. Sin embargo, en la primera clase llegaron 2.000 personas a la clase. De hecho, ella tuvo que, Ángela daba sus clases en las gradas de un edificio con un equipo de sonido rudimentario de aquellos que usábamos en aquella época con un parlante y un micrófono. Bueno, así empezó a ella a dar sus clases porque tuvo una audiencia de 2.000 personas en su curso de introducción a la filosofía. Por esa razón, justamente por la aceptación que estaba teniendo Angela Davis en el campus, la cantidad de gente que llegaba a escucharla, los sectores conservadores se movieron y consiguieron su despido de la Universidad de California. Sin embargo, ella era tan querida por los estudiantes y por la universidad que cuando la despidieron, sus colegas hicieron un fondo, una colecta, y empezaron a pagar su salario. Y empezaron a pagarle el salario para que fuera de la universidad ella diera clases abiertas, ¿verdad?, para que la gente pudiera llegar abiertamente a escucharla. Es importante decir que su despido fue promovido por el mismo Ronald Reagan, que en aquel momento era gobernador de California. O sea, vean ustedes, ya Ronald Reagan la tenía en la mira, y Ronald Reagan juró que ella nunca volvería a a enseñar en una universidad del estado de California. Ahora al final les cuento qué pasó con eso. Pero bueno,
Ya eso es una reflexión más personal mía aquí, ¿verdad? Que el despido de Angela por su pertenencia al Partido Comunista y al movimiento Black Power fue una fiel demostración de que la casa de brujas del macartismo, ¿verdad?, todavía estaba presente. Bueno, todavía está presente. Ya le pasó a Judith Butler también, ¿verdad? Y de que los grupos poderosos de Estados Unidos no estaban dispuestos a dejar que la voz fuerte y combativa de una mujer negra fuera escuchada libremente. Al año siguiente de su despido, Angela Davis se hallaba encarcelada, acusada de asesinato, de secuestro y de conspiración. Y ahora voy a entrar a esa parte. Fue justamente en ese periodo, cuando era profesora de la Universidad de California, que se involucró en la causa de 3 detenidos negros que estaban acusados de asesinar a un guarda en una cárcel. Ella se convirtió en la coordinadora del comité de defensa de estos activistas, que se les empezó a llamar los Hermanos Soledad, e inició una correspondencia con George Jackson, que era uno de los acusados. O sea, George Jackson estaba en la cárcel y Angela Davis empezó a intercambiarse cartas con Jackson. También inició una relación cercana con el hermano de Jackson, que era, digamos, también un activista por los derechos civiles. Sin embargo, el hermano de Jackson, en el momento del juicio de estos 3 hombres, entró a la sala de juicio con varias armas, intentando liberar a los acusados, y mató a varias personas, incluyendo al juez del caso. Es decir, en ese atentado del hermano de Jackson, intentando liberarlos, mató al juez, mató a 2 o 3 de los jurados, mató a otro guarda de seguridad, etc. ¿Y por qué se involucra a Angela Davis en este caso? Porque a ella también la acusan. Porque las armas fueron compradas por Angela Davis y estaban registradas a nombre de Angela. ¿Verdad? Ella ha asegurado, y bueno, así se vio en el juicio, que ella no tuvo absolutamente nada que ver, que en efecto el hermano de Jackson le pidió las armas. Ella ha asegurado que ya no sabía lo que iba a hacer el hermano, pero el problema es que las armas eran de ella y estaban registradas a nombre de ella. En 1970, justamente, Davis fue puesta en la lista de los 10 más buscados por el FBI como resultado de estos cargos. Se ha argumentado, ¿verdad?, que Angela fue engañada por el hermano de George, y que siendo una persona tan inteligente como era, es decir, la mejor estudiante de Marcuse en 30 años, ¿verdad?, que no iba a ser tan tonta de dejar que se cometiera un crimen público con armas que estaban a su nombre, ¿verdad? Es decir, uno podría pensar que una persona tan inteligente no iba a permitir una cosa de eso. Sin embargo, se le acusó de ser cómplice, se le acusó de asesinato, se acusó de secuestro y se le acusó de conspiración. Las 3 cosas. Eso llevó a Angela Davis a vivir en la clandestinidad, y ahí fue cuando la pusieron en la lista de los 10 más buscados del FBI. En su autobiografía, editada en su momento por la hoy premio Nobel de literatura Toni Morrison, Angela dice que el proceso de ser perseguida por el FBI y la necesidad de ocultarse tenía que ver con que ella sabía que el sistema judicial no iba a ser justo con ella. El sistema judicial siempre había sido racista y clasista, además siendo ella una mujer negra, filósofa y activista, se convertía en un objetivo muy visible y muy fácilmente la iban a construir como un chivo expiatorio con el que podían mandar un mensaje ejemplarizante. Ella dice que ella era la figura perfecta para hacer linchamiento público, y aquí está haciendo referencia incluso a los linchamientos públicos que hacían a las personas negras, y ella dice que en efecto la pena de muerte incluida, que estaba como parte de lo que pendía, ¿verdad?, en ese juicio, era muy claro que era lo que el sistema quería hacer con ella. Por eso ella escapa, se esconde del FBI, dice que incluso se puso una peluca lacia para ocultar el afro característico que tenía, y así pasó escondida durante mucho tiempo, moviéndose por casas de amigos, moviéndose en moteles, moviéndose en lugares donde no la pudieran encontrar, pero finalmente la encontraron.
y fue capturada en un hotel en Nueva York, y el mismo presidente Nixon felicitó a los agentes del FBI por la captura, según dijo él, de la peligrosa terrorista Angela Davis. Recordemos que Angela no estuvo en la sala de juicio, es decir, ella no hizo absolutamente, ni siquiera estaba presente, pero era considerada una terrorista. Por cierto, como ejemplo del nivel de persecución que hay, no existe en ninguna parte una copia de la tesis de doctorado de Davis, porque el FBI confiscó todos sus manuscritos, ¿verdad? En aquella no era la época de internet, no era que las cosas estaban en internet, confiscó todos sus manuscritos, todos sus documentos y todos los registros de esa tesis. Es decir, la tesis de doctorado de ella simplemente no existe porque el FBI confiscó absolutamente todo, incluso sus manuscritos de la tesis. Bien, pues entonces Angela Davis pasó a ser la peligrosa terrorista Angela Davis. Todo el proceso culminó en uno de los juicios más famosos en los anales de la historia contemporánea de los Estados Unidos, en el que Angela Davis participó en su propia defensa. Es decir, ella incluso elaboró los argumentos de su defensa. Angela fue mantenida en confinamiento solitario durante la mayor parte del tiempo que estuvo en la cárcel. Estuvo 16 meses encarcelada en confinamiento solitario. Sin embargo, eso motivó, y aquí es donde probablemente ustedes recordarán haber visto, una campaña mundial que fue denominada Free Angela Davis, o Liberen a Angela Davis, ¿verdad? Que tuvo un impacto a nivel mundial. Angela me ha contado que ella empezó a recibir cartas, que muchas de ellas todavía sí las tenía. Empezó a recibir cartas de los lugares que ustedes no se pueden imaginar, de las islas del Pacífico Sur, de África, de Asia, de América Latina. Empezaron a recibir cartas de todo el mundo, ¿verdad? Como parte de la campaña de Liberen a Angela Davis. Angela Davis fue absuelta de todos los cargos en 1972. Sin embargo, después de este juicio, que por cierto, todos los, ¿cómo se llaman? Los miembros del jurado, perdón, eran blancos, ¿verdad? Es decir, uno pensaría que todos los miembros de un jurado, pero digamos, no había pruebas en realidad contra ella. Lo que había era una conspiración para detenerla, para acusarla de terrorista, incluso para llevarla a la cámara de gas, que era lo que pretendían, ¿verdad? Ella fue absuelta de toda culpa en 1972. En un libro que ella escribió que se llama If They Come in the Morning, o sea, si llegan en la mañana, escrito mientras estaba encarcelada, Angela Davis plantea su visión desde dentro de lo que son los prisioneros políticos. Dice, los prisioneros políticos se han opuesto a las leyes injustas y explotadoras, a las condiciones racistas en general, con el fin último de transformar estas leyes y la sociedad en un orden armonioso con la mayoría de las necesidades materiales y espirituales, y que se tomen en consideración los intereses de las grandes mayorías. Ella dice, sabía que mi libertad tendría sentido solo si la empleaba en conseguir la liberación de todos aquellos cuya situación yo he compartido, dice ella en su autobiografía. Y por eso, a partir de ese momento, Angela Davis se convierte en una activista de lo que ella va a llamar el complejo carcelario industrial. Angela Davis es una persona completamente abolicionista, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Ella no cree en las cárceles, cree que las cárceles es un mecanismo de este complejo, ¿verdad? De cárceles industrial. Después de que fue liberada, Davis empezó un tour prácticamente por todo el mundo. Fue a Cuba en ese tour, que por cierto ahí es donde yo pienso que fue con Assata Shakur, que fue la que murió ahora recientemente, que Assata tuvo que quedarse en Cuba durante más de 50 años porque Assata Shakur también estaba acusada de terrorismo, pero ella pensaba que no la iba a ver tan fácil como Angela Davis, y Assata se quedó en Cuba. Ahí se reunió con Fidel Castro, y a partir de ahí, eso ya es un comentario personal, Angela empezó a afirmar que el sistema de salud de Cuba era el mejor del mundo
porque justamente en Cuba le hicieron a ella una intervención quirúrgica y dice que fue la mejor atención que había recibido en su vida. Es decir, yo creo que es importante también incluso la cercanía que ella tenía a partir del año 72, fue, en algún momento del 72. Ella que escribió que había percibido a Cuba como un país libre del racismo. Yo no sé si la percepción de ella estaba totalmente cierta o no, pero así lo describió. Y entonces eso la llevó a pensar que únicamente bajo el socialismo se puede luchar contra el racismo y tener éxito en la lucha. Es decir, empieza a asociar entonces también el socialismo con una sociedad libre del racismo. Entonces, ese interés por transformar la sociedad en un lugar armonioso con las necesidades de las grandes mayorías es lo que ha guiado el activismo político de Angela Davis en las décadas posteriores. Estuvo como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Comunista en 1980 y 1984. A partir de eso empieza a vincular, ya había vinculado el género, la raza con la clase, empieza a vincular ahora el género, la raza y la clase. Es decir, empieza a vincular ya los tres elementos y dice, las alternativas que no aborden el racismo, la supremacía masculina, la homofobia, los prejuicios de clase y demás estructuras de dominación no conducirán en el último término a la liberación. Es decir, entonces va a plantear un programa político, vean ustedes, que tiene que incorporar el racismo, la supremacía masculina, la homofobia y los prejuicios de clase, ¿verdad? De alguna forma, Angela Davis se le atribuye entonces ser una de las pioneras de lo que ahora se llama el enfoque de la interseccionalidad. Entonces, con esta perspectiva, que fue muy influenciada por el marxismo de la Escuela de Frankfurt y su promesa, ella le llamó al marxismo de la Escuela de Frankfurt una promesa emancipatoria. Para ella, digamos, los elementos fundamentales del marxismo que la llevaban a creer que se podía hacer una emancipación se encontraban en la Escuela de Frankfurt, donde ella había estudiado con Adorno y también con Marcuse. Ella también es una pionera de lo que en Estados Unidos se llama Critical Race Theory, o sea, teoría crítica de la raza, que trazan sus orígenes al pensamiento abolicionista. Ella es entonces una pionera en los análisis al advertir que la raza, la clase y el género operan juntos para darle forma a la desigualdad. Y como ya les decía, ella llevó al desarrollo del concepto del complejo industrial carcelario como un espacio para la encarcelación masiva de las personas de color, decía ella, lo que lleva a una disminución de las prácticas democráticas y de las libertades en general. En los años siguientes ha participado activamente en otro tipo de movimientos, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, el movimiento feminista, otros movimientos recientes como Occupy Wall Street, por supuesto la lucha de Gaza, etc. Perdón, un segundo. Por eso, dice ella, es importante comprender la complejidad de los fenómenos históricos que llevan a que las diferentes formas de violencia continúen irrumpiendo en nuestras vidas. Así como hay una interconexión, dice ella, entre la violencia racista, la violencia sexista, la violencia homofóbica y la violencia xenofóbica. Y dice Ángela en uno de sus escritos, si la gente me va a prestar atención después de que yo me vaya, es porque los movimientos en los que he estado involucrada necesitan ser recordados. No soy yo personalmente, dice ella, son los movimientos en los que yo he estado. Las futuras generaciones necesitan reconocer que la organización de las masas por la justicia puede hacer la diferencia. La organización de las masas por la justicia, siempre creía en eso. ¿Qué ha hecho Angela Davis en sus días más recientes? Desde 1991 fue profesora en el Departamento de Estudios Feministas de la Universidad de California en Santa Cruz.
donde se convirtió en directora de ese departamento, y finalmente Ángela se retiró de la docencia en el 2018. Ha recibido una grandísima cantidad de premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Lenin de la Paz, otorgado por la Unión Soviética, que por cierto es la única persona viva que ha recibido, la única persona que todavía está viva que ha recibido ese premio, ¿verdad? Ese premio de la Unión Soviética. Es miembro del Salón de la Fama de las Mujeres de Estados Unidos. En el 2020 la revista Time la incluyó como una de las 100 personas con más influencia en el mundo. En el 2025 le dieron el premio José Muñoz de estudios LGBTIQ, se los dio en la Universidad de Nueva York, y ha recibido una otra gran cantidad de reconocimientos, doctorados honoris causa, etcétera, etcétera. En términos de su vida personal, del 80 al 83, Davis estuvo casada con un señor que se llamaba Hilton Bray White. Pero en 1997 Angela Davis se identificó como lesbiana, así lo dijo en una entrevista que dio a una revista, y más o menos desde esa época, yo me imagino, Davis vive con su pareja, la académica Gina Dent, con la quien vino a Costa Rica, una mujer también académica antirracista negra muy interesante, que es también una profesora en la Universidad de California en Santa Cruz, que fue donde ellas se conocieron. Juntas han sido parte del movimiento por la abolición de la policía, o el desfinanciamiento de la policía, que fue un movimiento importante en Estados Unidos hasta hace poco, por la abolición de las prisiones, por la liberación de las personas negras y por la solidaridad con Palestina. Como postdata a este texto, y como ejemplo de la fuerza de los procesos organizativos por la justicia, quería recordar que a pesar del juramento de Ronald Reagan de que Angela Davis nunca volvería a enseñar en una universidad de California, ella pasó toda su carrera académica como profesora en diferentes universidades de ese estado. En 1994 fue reconocida como directora presidencial de Estudios Afroamericanos y Feministas de la Universidad de California, y actualmente es profesora emérita distinguida de la Universidad de California en Santa Cruz. O sea, la promesa de Ronald Reagan a Angela Davis se la arrebató, la pateó y la tiró por el suelo. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí para no cansarlos mucho. ¿Preguntas primero? ¿O la develación y después las preguntas? Monse, nos ayudas con un mecatito y el presidente del CAP, don Luis, con el otro mecatito. Que la vez pasada tuvieron que brincar. No, bueno, ahora hay mecatito. Ya hay mecatito. Cuidado con un chico. Muy agradecidos de que nos hayan acompañado, profundamente agradecidos con Montserrat, la importancia de reconocer personas en el mundo que tienen parte de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. La lucha por la paz en el mundo tiene muchas personas comprometidas, y acá en el CAP nos abrazamos hoy de poner la imagen de alguien que es muy importante para el mundo por ser afroamericana, pero americana también de los latinos. Todos los afros que vinieron a ser destruidos. Por ser una persona que ha luchado consecuentemente, y formará parte del CAP esta memoria permanentemente de nuestra gran galería de luchadores por la paz. 3, 2, 1. Abajo. Ya con las chinchas. Ahora sí, periodo de preguntas. Quería contarles nada más como anécdota que a Angela Davis le gusta surfear. Entonces, cuando vino a Costa Rica
llevamos a Manuel Antonio. Entonces estábamos ahí, alquilaron unas tablas y unas cosas de ella y la pareja. Y Gabriela Arguedas y yo estábamos sentadas en la playa viéndolas. Y de repente me dice Gabriela Arguedas, ¿vos te das cuenta de que estamos viendo en Manuel Antonio a Ángela Davis surfear aquí en el mar? Y yo le digo, es como surrealista. Es decir, una persona con esta historia y con esta cosa, simplemente hay que agarrar una tabla y meterse al mar de Manuel Antonio y surfear. Toda la relación personal con ella es como medio surrealista cuando uno está conversando con ella, porque de repente está contando cualquier cosa, hablando personalmente, entonces de repente dice, ay, en esa ocasión que yo estaba en Miami, pero tuvieron que protegerme con un vidrio para ir a dar una charla porque los gusanos cubanos me empezaron a disparar y yo como, ¿cómo? O sea, de repente se lo suelta así como parte de las anécdotas y de las cosas. Y hay en efecto una foto donde está Ángela Davis en un podio cubierta con un vidrio antibalas acá, porque no podía dar conferencias en algunos momentos porque simplemente se corría el riesgo de que alguien le pegara un balazo. Bueno, entonces no sé si tiene más bien preguntas, no preguntas, comentarios. Sí, Luis. Perdón, Hernando. Solamente que agradecerle también a Estela esta actividad de hoy y quedan invitados para que cada fin de mes, viernes o sábado, tengamos alguna actividad. Estela es la vicepresidenta del CAP y ella en este momento ha estado promoviendo esta actividad de estos conversatorios. Gracias por acompañarla también. Gracias. No sé si preguntas. Así sí, Marco. Así hablen. Bueno, no es una pregunta, sino contar que, bueno, parece que Ángel y yo somos de una edad muy parecida. Ella tiene 80, sí. Sí, yo tengo un poquito más. Ella nació en el 44 y yo en el 43. Ah, sí. Bueno, el asunto es que sí, que Ángel a mí siempre me llamó la atención, porque aquí la prensa publicó cosas de ella, sin que fuera como o sea, ¿verdad? En este momento la prensa aquí en Costa Rica no es tan abierta como en aquel momento, y entonces siempre me llamó la atención. Eso es lo que quería decir, que la conocimos por cosas que publicaba la prensa, especialmente llamándola Pantera Negra, ¿verdad? No recuerdo que hubieran hablado del Partido Comunista, pero sí del Pantera Negra. Y entonces lamento mucho que cuando vino a Costa Rica no me lo voy a guindar, porque no me di cuenta. Gracias por lo que nos has dicho, porque nos has aclarado muchísimo y abierto mucho sobre esa historia tan importante de una mujer tan luchadora y tan importante, porque ha dado, ¿cómo se llama? Ha abierto camino y lucha en los Estados Unidos y en general en el mundo, ¿verdad? Claro. Sí, en esa, cuando uno leía La Nación, en esos cuadritos que sacaban antes de hace 50 años, o la historia, yo no me acuerdo cómo le llaman, 50 años, hace unos años sacaron un recortito de que La Nación había sacado una noticia sobre el juicio, que cómo la habían liberado. Es decir, que vean ustedes que en esa época, hasta ese tipo de noticias, ya eso hará 53, 54 años, un periódico como La Nación las recogía y las sacaba allí, y luego las sacaron ahora como parte de las anécdotas. Leíamos mucho sobre ello. Compañero. Sí, adelante. Dele. Tal vez como para jalar una tortilla por ahí, tirarlo a conversar, porque creo que cuando uno escucha la historia de una persona como Ángela Davis y todo su legado, ¿verdad? Y sus luchas, uno se pone a pensar y trasladar lo que vivimos actualmente en el país, ¿verdad? Obviamente son luchas diferentes, son contextos diferentes y coyunturas diferentes, pero lo que me pongo a pensar ahorita es ¿qué había antes? Puede ser que tenga la respuesta. ¿Qué había antes que ahora no hay? En el sentido de que cuesta mucho movilizar a las personas ante una causa, y yo creo que nunca habíamos tenido una causa tan grande como defender a nuestro país, la democracia, bien o mal lo que teníamos, el Estado opresor, por ahí dijeron,
que antes nos quejábamos, ahora hay que defender un poquito que queda ese Estado opresor para ver si lo hacemos diferente. Pero bueno, el asunto es que nos dirigimos hacia un momento muy difícil, creo yo. Entonces, ¿qué había antes? ¿Y qué pasó para que ahora cueste tanto convocar? ¿Y qué hacemos con las nuevas generaciones? Que por ejemplo acá cuesta mucho ver jóvenes en esos espacios. ¿Y qué hacemos nosotros para que esos jóvenes puedan despertar? Porque lo siento que están como en un espacio digital muy individualista. Se la lanzo a usted y los que quieran opinar. Por Pues, favor, al auditorio, porque yo quisiera poder responderla. Yo tal vez quisiera como continuar lo que era como en esa línea que me llamó mucho la atención cuando estaba describiendo lo que para ella era atractivo en este comunismo de Berlín y Marcuse y todo eso, esta idea de rebelarse como central ¿verdad? De la lucha. Y exactamente observando como todo lo que está pasando en el mundo, contemplar cómo culturalmente, hace poco hablaba con un amigo alemán que para mi sorpresa me decía, los alemanes no se manifiestan, no se rebelan, hasta el sufrimiento hay que hacerlo en orden, porque hay una imposición cultural muy importante, más toda la represión que han vivido. Pero por ejemplo Francia tiene otro estilo, ¿verdad?, de movilizarse. Entonces yo estaba pensando como en la misma línea de lo que compartía Sergio. Costa Rica, o sea, ¿qué es para nosotros rebelarnos? ¿A qué? Y a mí lo que me llama mucho la atención es ver que somos muchos quienes tenemos algún nivel de conciencia o lectura, pero eso no se equipara a nuestra capacidad de organizarnos y rebelarnos. Y estoy hablando mucho de las personas que tenemos estudios, que trabajamos en posiciones educativas, de liderazgo en instituciones. Es como si esto que se movió ahora nos supera en capacidad organizativa, aunque también está hablando ahora con Sergio, ¿verdad? Hay una polarización de, eso, ¿verdad? La gente de Chávez son ignorantes y como no tuvieron educación siguen a Chávez, y eso está alimentando un movimiento de gente que siente que eso le hace seguir a Chávez, que Chávez está con los que no saben y los que no pueden. Entonces, no sé, solo para agregarle a lo que Sergio hablaba, no sé, a mí me gustaría, y hace tiempos quería tener como una lectura suya de lo que estamos viviendo, pero también de una persona tan influyente y tan dedicada en su vida a revelarse, como que alimentaría para nosotros el conocimiento y la reflexión de la vida de esta mujer. Uno dice tan poquitos meses porque está pensando en la elección, pero esto es más grande que la elección, es Bukele, es la región, es Trump, y no sé, a veces siento que los ticos estamos, ¿verdad?, esperando que se aclaren los nublados del día y cae tormenta y nieve y todo. Que se aclaren solos, no hagamos sí, nada. como que a ver quién va a arreglar esto. No sé cómo le hacemos, que a veces escuchamos a la gente hablar. ¿Quién más? El señor allá atrás, así. ¿Cuál señor? Tito, la pregunta, después Rosario y después aquí. No, lo mío es un comentario, un pequeño comentario. En relación a su conferencia, muy buena, la felicito, Monserrat, porque lo único que me hace recordar que el sistema económico norteamericano es el sistema que ha dirigido los destinos económicos de todos los países del mundo. Para mí, Angela Davis es una mujer valientísima porque está en la boca del lobo, en donde las grandes transnacionales, fabricantes inclusive, una de las más poderosas, las armas, eso no es de ahora, es de hace mucho rato. Y la preparación de la CIA, no son cualquier elemento. Esos penetran la parte económica, están vigilando. Y más cuando hacen un préstamo
en donde someten a un país, ahí está la CIA. Y son grandes economistas, sin duda alguna, defendiendo el sistema de la explotación. Angela Davis recibe de impacto la persecución de las grandes transnacionales. Sin duda alguna, muy valiente, sin duda alguna una gran mujer, no solamente por ser negra, es mujer, muy liberada, y eso también nos enseña a los costarricenses que estamos hoy viviendo un proceso igual y prácticamente colonizados en nuestra Costa Rica, nos sostienen y nos engañan con la democracia. Es el caso de Carmen Lira cuando se subleva con una dictadura. Carmen Lira está a la par de Rosa Luxemburgo, de Angela Davis, en distintos aspectos circunstanciales de la política como se desarrolla, pero más la situación de Rosa Luxemburgo, que se me parece mucho a la de Angela Davis, cuando la mata un agente de la seguridad o un policía, llega y le mete la parte del rifle y le despedaza la cabeza. A una gran mujer contra la injusticia y la explotación del hombre por el hombre, que lo definió muy bien. Por lo tanto, creo que en el caso de su conferencia, qué rico que lo sentí, por una razón, porque hace entender que esto no es una democracia por lo que hemos vivido, porque aquí hay gente que está controlando también el poder, que lo está demostrando ahora. Y precisamente cuando se habla de libertad, cuando se habla de cuestiones, precisamente para evitar la violencia contra la mujer, se nos impide prácticamente, porque esas gentes que dominan el poder están allí, dominando totalmente junto con los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que su conferencia refrescó muy ricamente esto, porque hay que ver a Angela Davis también para la liberación de los pueblos. Ella también participó. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Precisamente estábamos hace un par de horas en un encuentro allá en mi cantón Coronado. Formamos parte de un partido político, ¿verdad? Y entonces pues nos reunimos para, ya vienen las elecciones y ya hay que comenzar a armar estructuras y estas cosas. Y bueno, en el chat de partidarios tenemos aproximadamente unas 75 personas. Y tenemos 2 semanas convocando a la gente para este encuentro de hoy, y llegamos 14. 0 jóvenes. 0 jóvenes. Y entonces nos hacíamos la misma pregunta aquí del compañero. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa al pico? ¿Qué le pasa a la juventud? ¿Por qué esta pasividad tan increíble que uno percibe? Y también como yo le digo a Elizabeth, a veces conversamos, y le digo, caramba, yo estoy de pegabanderas desde los 10 años, ¿verdad? No hay un periodo electoral en el que yo no me meta en algo. Que la volanteada, que la conversaba con el señor, en una oportunidad recuerdo que nos fuimos, mi hermana y yo, solamente para un proceso electoral. Nos fuimos a las 6 de la mañana, salimos de casa de mi mamá por una calle allá lejana y desconocida. Y seguimos y entrábamos a las fincas y conversábamos con el administrador y conversábamos con la señora que limpia la casa y esto. Y carambas, nos dieron las 12 del día en alguna parte, aquel hambre, ¿verdad? Del apetito, aquel deseo. Y entramos y me dice mi hermana, ¿cómo nos vamos a meter ahí si hay una bandera verde y blanco? Nos van a echar.
Le dije, ay, pues, y si nos echan, en cambio. Pero no, divinamente, nos pasaron adelante, conversamos, nos dieron de almorzar, nos dieron unas frutitas para que lleváramos de regreso a casa, nos dieron el vasito de agua. Ahora usted no puede hablar de política, al menos es mi experiencia. O sea, yo no puedo hablar con mi hermano, un mocoso que yo cargué en mis brazos, al que yo le cambié los pañales, porque yo soy comunista y él es chavista. Y entonces yo le pregunto, pero ¿de dónde saliste chavista? O sea, decime liberacionista que tiene 70 años de existencia. Decime de la unidad social que viene ahí de unificación y que de lo otro y que de lo otro. Pero traerme raíces, ¿de dónde sale Rodrigo Chávez? ¿De dónde mi familia, que yo siempre he considerado gente inteligente, gente humilde, sencilla, trabajadora, muchachos que me han dicho, Pri, yo respeto su postura política y yo respeto lo que usted piensa y lo que usted siente, pero mira, Pri, yo nací perico y me voy a morir perico. Y ahora me dice, si hay que poner el techo a las balas para defender a Chávez, estoy en primera fila. Y entonces, ¿pero qué nos pasó? ¿Qué capacidad tiene para lavarnos el cerebro? Incluso para quitarnos casi que la ilusión, porque yo a veces me meto en las redes sociales y carambas, siento que voy a llorar. ¿Qué le pasa a nuestro país? ¿Qué le pasa a nuestros muchachos? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para atraer a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para despabilarlos? ¿Cómo hacemos para decirles por lo más sagrado que pueda la gente creer? Miren, hace 20 y tantos años, una de mis hermanas tenía 24 años de edad y comenzó a dar unos síntomas de salud, y vaya para la clínica y vaya de nuevo a la clínica, y a los 3 años nos dicen que tiene una rara enfermedad en el hígado y que esa enfermedad le va a quitar la vida, porque la única opción de vida es un trasplante de hígado. Y uno dice, ¿qué hago con esta muchacha con 24 años, con una hija de 2 años? ¿Cómo nos cruzamos de brazos? O sea, ¿cómo? Y va para el hospital y viene para la clínica y va para la clínica, y un día nos llaman por teléfono y nos dicen, comenzó un programa de trasplante de hígado a la cara y su hermana pasa a formar parte de esa lista. Y miren, yo vi a mi hermana en cuidados intensivos en 4 oportunidades. Casi que salíamos de ahí para ir a buscar los funerales, cómo armarlos. Y un día nos llaman de la Caja Costarricense Social y nos dicen, tráigasela, pero tráigasela ya. Tenemos un donante y necesitamos verificar que sea compatible. A las 3 de la tarde llegamos al hospital de niños, porque ahí se estaban llevando a cabo esos primeros trasplantes. A las 9 de la noche entró quirófano. Al día siguiente salió a las 8 de la mañana de quirófano. Estuvo 3 meses en cuidados intensivos. 3 meses. Hubo que someterla a ejercicios para que volviera a recuperar músculo. ¿Alguien tiene idea de cuánto dinero costó eso? Y ahí estuvo mi hermana, me dijeron, probablemente 8 años, probablemente 10 años con calidad de vida. Y vivió 15 años, vio casarse a su hija, vio nacer a su nieta. ¿Por qué no nos tiramos a la calle a defender la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Por qué cuando frenas convoca? Solo vemos 100, 200 personas en la calle. ¿Qué le hacemos al costarricense para que no terminamos de perder, como decimos, lo que nos queda? Primero, porque yo digo,
caramba, sí, vamos a la calle a luchar por la caja, para que la caja siga de pie. ¿Y cuándo vamos a luchar para que la caja nos dé los servicios urgentes a los que tantos y tantos están necesitando? ¿Cuándo nos vamos a tener tiempo para eso? Y a estos encuentros, ¿cuántos llegamos? ¿Cuántos nosotros vivimos en Coronado, en las partes altas de Coronado, y nos demanda un esfuerzo de venir para acá? Pero uno dice, hay que socializar con la gente, hay que hablar con otra gente, hay que animarse, hay que decir que no estamos solos, carambas. Pero, ¿y los demás cómo? ¿Qué les inyectamos? Gracias, Sagrario. Compañeros. Sí, Monse, como siempre, muy buena su posición, realmente es interesante escuchar a Ángela Davis y su trayectoria. Yo pienso en esa trayectoria revolucionaria, combativa, como profesora, como intelectual, como activista. Y no puedo dejar de ser un parangón, que sea muy exagerado con Charlie Kirk, ¿verdad? En el mundo contemporáneo que estamos viviendo, cómo se idolatra a un tipo y se lo compara con el Hijo de Dios, a alguien que predicó el odio a diestra y siniestra, ¿verdad? Y cómo ese es el ícono de la cultura norteamericana, y no solo norteamericana, que es lo más grave, sino latinoamericana y en otras partes del mundo, ¿no? Uno ve en redes sociales un montón de chicos y chicas rompiéndose las vestiduras por una persona que hasta hace poco nadie conocía realmente, excepto en Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que también ese es el mundo cultural en el que estamos viviendo hoy, y hay que entender ese mundo cultural. Es decir, un mundo, uno ve a Donald Trump en el Consejo, en la Asamblea General de la ONU, y yo no veo a alguien diferente a Charlie Kirk ahí. Y al mismo tiempo uno ve a Petro también en la ONU y uno dice, bueno, yo me identifico con este tipo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está planteando realmente? Ahí hay una demostración evidente de una crisis de la cultura, que es lo que estamos pasando. Y Rodrigo Chávez es la expresión máxima del éxito hegemónico de la clase dominante en este país. Por eso es que a los jóvenes no les importa, porque se ha logrado desde los 80 al presente, ¿no? Desinformar, desprofesionalizar, borrar todo vestigio crítico de educación. Posiblemente quienes nos graduamos en la década de los 80 tuvimos el privilegio de tener la mejor educación y punto, se acabó, ya después de ahí viene el declive. Yo no veo estudiantes, y he sido profesor universitario desde mucho tiempo, que tengan una cultura general, basta. Es que es increíble. Un día de estos, en una clase, un estudiante preguntó qué era tolerancia, qué significa la palabra tolerancia. Cuando una persona llega y pregunta ese tipo de cosas, ¿qué podemos suponer? Es decir, ni siquiera los elementos básicos. Y ese pensamiento básico, que no tiene capacidad para ligar elementos, para hilar ideas, para construir un mundo simbólico, es producto de una educación deficiente que se ha promovido históricamente para legitimar el poder. Bien aderezada, ¿no? Con Talamazoa, Ramacheca Talamazoa, ¿verdad? Con buena religión, con buena cosa, y entonces ahora se nos presenta, ya se reveló que Charlie Kirk es exactamente eso que nosotros queríamos que fuera. Es decir, eso es lo que está pasando. Y los chicos están, y tienen razón, si yo tuviera 17, 18 años y nosotros tuviéramos esa edad, ¿cómo seríamos en este tiempo? ¡Qué desilusión! Un mundo que me está diciendo a cada momento que ya se acaba el mundo, que Cristo viene. Hace unos días fue el rapto, ¿verdad? Entonces todo el mundo vendió carros, vendió todo para irse en el rapto. Otro anda vendiendo parcelas en el cielo para cuando se vaya ya poder construir su casa. Son cosas así, ¿no? El discurso de no al empleo, el discurso no future, el discurso de una sexualización tremenda de las redes, de todo. Un tipo que quiere presentar, no sé, un libro, y en lugar de presenta el libro, pero presenta otras cosas, ¿verdad?, de su cuerpo, voluminosas,
en primera plana, y uno dice, ¿qué es esto? Es decir, para vivir en este mundo uno tiene que estar alcoholizado o drogado definitivamente, porque es realmente la mayor expresión de la absurdidad humana. En un mundo donde se supone que existen las condiciones tecnológicas, económicas, para que todos pudiéramos tener una vida digna, y no la tenemos, una enorme mayoría. Pero también a mí me provoca un shock cuando yo veo las multitudinarias, porque son millones de personas alrededor del mundo manifestándose de una manera increíble a favor de Palestina. Increíble, pero no logramos transformar nada, nada, excepto el escándalo. Y claro, se desborda la humanidad, y yo he llorado muchísimo viendo esos videos, porque me impacta ver esas imágenes de niños muertos de hambre, de familias, de un país prácticamente destrozado, universidades, su cultura, su background, todo aquello no existe. Mientras que otros son ensalzados de una manera como dioses. Entonces sí tenía razón Pedro. Dios no escogió a los judíos ni a los gringos como sus hijos, como un único pueblo, pero ellos se edificaron como tal. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Es el producto eficientísimo de un proyecto político que cambia rostros, pero sigue siendo el mismo. Y en las próximas elecciones, posiblemente, quien gane esa elección, vamos a tener un cambio de rumbo con respecto a la forma de conducir. Pero en esencia vamos a seguir reproduciendo las mismas políticas estructurales de saqueo, de privatizaciones, de pérdida del Estado Social de Derecho. ¿Cierto? Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando las propuestas que vienen de la izquierda de este país están completamente desencajadas, son completamente irrelevantes y se prestan también para el juego. Es decir, como un partido, y esto lo voy a decir con mucho temor y temblor y respeto, pero como un partido como Frente Amplio permite filtrar una serie, o poner a una persona en un puesto de vicepresidencia con un background como el que tiene Margarita Salas, con ese video tan nefasto que hizo una vez. Y es una crítica que nadie dice, que nadie hace, pero yo sí lo voy a hacer. No, sí se la han hecho, claro. Ahí entró el partido perdiendo por falta de visión política. Porque eso no, es decir, en un contexto como el que estamos viviendo, tan difícil, tan complejo, que aparezca esa propuesta y esa candidatura, me parece muy cuestionable. Me parece profundamente, porque le está dando armas al enemigo. Le está dando armas al enemigo y está poniéndose en una situación de vulnerabilidad que no debería tener, porque yo sigo pensando que Frente Amplio es la opción. Pero ahí se entró perdiendo. Entonces, cuidado con muchas veces no tener un buen ojo político y un buen cálculo político, porque aquí tenemos que llegar al poder, nada de tener 20, 30 diputados, no, hay que tomar el poder. Y eso se hace. Hay que ser multimillonario. Bueno, no sé. No lo planteo como metáfora. No, qué bien que se degenere, que plantee la discusión, porque yo creo que hay que discutirlo. Yo creo que hemos callado muchas cosas que nos incomodan y no lo decimos por afinidades, no. ¿Qué queremos verdaderamente? Queremos movilizar gente. ¿Cómo vamos a movilizar gente? Dándole discursos y dándole herramientas para desmovilizar. Entonces, presta atención, como dirían en Francia, ¿no? Entonces, el asunto es cómo logramos despertar esas conciencias. Y créanme, estamos perdiendo. La mayoría de los estudiantes ya no les interesa. Hay un descorazonamiento. Son personas descorazonadas, son personas que ya no me importa nada, quiero vivir el presente, quiero andar en la fiesta, quiero andar en todo lado.
y punto, y algunos cuantos que son la minoría, son quienes verdaderamente tienen algún tipo de manifestación y presentación. Y lo vemos en las manifestaciones por Gaza. Y entonces, por lo menos yo agradezco este espacio para poder expresar mis pensamientos, y agradezco su escucha, pero sí yo soy, en este momento estoy completamente en el desánimo total. Gracias, compañero. Voy a hacer primero un comercial. Va la compañera Leda y cierro yo. ¿Y Marcela? La señora. Yo voy antes. Ok, Marcela antes. Usted Pero Alba primero, también pidió. bueno, Alba, por favor, cortitos. Pero repase la palabra. La compañera Leda, Alba, Marcela y yo. Y Flora. Bueno, cortitos, ¿verdad? Cada vez queda 91 más. Yo iba. Ok. 20 minutos máximo. Pero no se nos vayan, hay un café, podemos seguir conversando, pero le pediría a las compañeras y a los compañeros del CAP que vayan trayendo el café. Entonces vamos a ponerlo ahí, tal vez los que están por la mesa se corren un poquito para acá. Compañera. Bueno, yo, mucho gusto, yo soy Pamela Jiménez, de hecho que es la primera vez que vengo. Me encanta el espacio, gracias, me encantó el conversatorio, sobre todo la discusión de los favoristas. Para mí uno de los problemas más grandes, digamos, que tenemos es que ahorita nos estamos reuniendo personas que pensamos igual. Y no podemos llegar a personas que no están pensando como nosotros. Entonces, digamos, yo hablo con mis amigos y mis amigos y mis amigas, todas seguimos una línea de pensamiento muy parecida. Entonces, ¿cómo hacer para salirnos de nosotros, de nuestros grupos, para llegar a más personas? Tengo un hijo de 18 años, está terminando el colegio. A él no le importa nada de lo que es la parte social, la parte política, no le importa lo que está pasando en Costa Rica, la gentrificación que nos están vendiendo por todos lados, no le interesa. Cuando yo hablo con él de estas cosas, como mamá, ¿qué es? A mí esa hora no me importa, no me está afectando a mí. Yo sí, claro que lo afecta, porque vivimos en Costa Rica, es nuestro país. La democracia nos afecta, que nos estén vendiendo por todos lados nos afecta, porque al final de cuentas, cuando vayamos a ir a Guanacaste a vacacionar, no vamos a tener la plata, no vamos a poder llegar y pagar, porque no se puede, o sea, ya todo está muy caro. Entonces, ¿qué hacemos? Si desde la parte educacional nos están diciendo desde hace 1000 años, porque hasta cuando yo estaba en el colegio nos decían que los monopolios eran malos, que teníamos que quitar la caja, que teníamos que quitar el ICE. De hecho, uno de los primeros activismos fue el Combo ICE, que salimos un montón de colegios y de universidades a manifestarnos, a decir, no se vende, el ICE no se vende. ¿Qué vamos a hacer con la caja? Ya está completamente estructurada, y eso es gracias a nuestro querido presidente Chávez, que la está estructurando, y así con el INS, con la caja y con un montón de otras instituciones públicas, porque eso es lo que va a hacer que él, al final de cuentas, tenga el poder de llegar a la dictadura que está planeando hacer. Bueno, el totalitarismo que está llegando, que está planeando. Lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. Por eso Bukele vino, por eso vamos a tener la cárcel, que ya tiene los fondos. O sea, tantas cosas que están pasando en el país que no podemos parar si no hacemos que la sociedad realmente lo vea antes de que pase, y quitar esos nublados del día, de quitar esa tal vez mentalidad de pura vida que tiene Tico, y decir, maestro, no es pura vida, lo que está pasando no es pura vida, y no podemos seguir con ese pensamiento de que alguien más lo va a arreglar, alguien más va a salir y va a arreglar esta situación, porque aquí es el pueblo el que tiene que salir, es el pueblo el que tiene que salir a defendernos, porque si no va a haber otra. Bueno, yo siento que no hay otra solución. Si el pueblo no se moviliza, no va a haber otra solución. Y para que el pueblo se movilice necesitamos a un gran creador, porque digamos, si uno ve la historia, para que haya movilizaciones grandes se necesita a alguien que esté al frente y que sea un buen creador, que pueda convencer a las masas. Una Angela Davis que venga a hablarnos y nos diga, la situación no es así, chiquillos, vean, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero que tenga una buena posición para poder hablar y poder convencer y poder mover gente.
yo siento que al ser humano se le olvida leer, se le olvida la historia, porque esto que está pasando, digamos, ya ha pasado antes, ya ha pasado en lapsos de periodos antes, y a nivel mundial, digamos, no solo en América, no solo en Costa Rica, sino que a nivel mundial ya ha pasado. Entonces estamos volviendo a algo que ya pasó, que tenemos en la historia ahorita. Es como cíclico, ¿no? Exactamente, como un ciclo, pero no aprendemos de ciclos pasados y no queremos salir de esos ciclos, sino que seguimos como ovejitas, porque aparentemente eso es lo que somos, rebaño, siguiendo a la gran mayoría, sin tener un pensamiento crítico, que yo siento que es lo que se le ha quitado a los adolescentes y a las personas de hoy en día, un pensamiento crítico, que puedan pensar por ellos mismos, que puedan leer y tener ya una idea propia de lo que viene y de ahí actuar. Entonces, eso yo creo que sí también lo he aplicado mucho en las redes sociales, por eso hemos creado como una cultura individualista y a la vez monopensativa, porque todo el mundo piensa igual. Entonces ya ni siquiera se puede decir como es que somos individuales y pensamos cada persona por parte, sino que no, todos estamos en lo mismo y siempre y un like porque eso es lo que andamos buscando, likes en redes sociales. Entonces sí, cortito. Gracias. ¿Lea? Bueno, esa es la teoría mía, yo posiblemente la tengo equivocada. Pero esa es que no es un problema. Un poquito más duro, por favor. Es un problema. Póngase de pie, Leita. Es que suena como mi tío. Yo creo que lo que está fallando realmente es el sistema. El sistema es el que falla. Ya la vimos. Y entonces nosotros, que somos la colectividad que estamos dentro de ese sistema, y fallamos, porque el sistema nos viene, digamos que enseñando cómo debemos actuar a favor del sistema. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué es el cambio cuando cambia un gobierno? Cambia el viejillo, los otros, y roban otros, bueno, sí, ¿verdad? Es como un maquillaje. Lo que tenemos es una dictadura ideológica, esa es la verdad. Cuando uno ya lo analiza desde cierta perspectiva, uno dice que ha cambiado desde 1900, vamos a poner ahí, desde 1980. Nada, ha sido una orden, ustedes se hacen neoliberales, en primer lugar, cambien de estructura económica, hagan lo que tienen que hacer, pero ustedes van a tener que favorecer a las empresas, a las corporaciones. Y lo hicieron con todo el resto del mundo. ¿Qué siente un muchacho cuando ve que cambia un gobierno, cambia otro y todos igual? Ellos no quieren ir a votar, porque en realidad, me da una pena decirlo, pero yo creo que eso de las votaciones es un engaño absoluto. Sí. Que muchos no lo queramos ver, porque queremos la ilusión de que vamos a cambiar, no cambiamos nada. Entonces, eso lo ve la gente joven. Y tal vez lo ve mejor que nosotros, que estamos pegados allá de los años del partidismo. Eso lo ve mejor. Entonces, si vemos que la gente no tiene, aunque el costarricense ha venido haciendo, vimos que cambió todo el mundo para el PAC, entonces todo el mundo del PAC, y ahora porque anda buscando, el costarricense anda buscando algo, pero no lo encuentra porque no existe. Que el Frente Amplio que pusieron a jugarlo no tiene ninguna importancia. Ahora, lo que podemos hacer es que nombrar algunos diputados que por lo menos paren algunas de las desgracias que nos van a caer y el presidente van a hacer lo mismo, porque hay un sistema, hay una orden imperial que el costarricense jamás lo ha opuesto, nunca nos hemos opuesto a eso. Nosotros somos contorsionistas, hacemos así y pasamos la bala, no nos oponemos a nada porque nos va peor. Vea usted con el tiempo cagarse, ¿verdad? Bueno, ya no voy a hablar más. Espero que mi teoría tenga algún asidero. Gracias. Muchas gracias. Alba. Ajá, bueno, muchas gracias.
al Centro Amigos para la Paz, es mi primer acercamiento. Todos los que estamos aquí de alguna manera mínimo hemos pasado humanidades en la UCR y todo eso, y ya nos conocemos la historia. Esto nos lo adelantó Toffler en el Shock del Futuro, lo estamos viviendo, es exactamente copia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer desde el Centro de Amigos para la Paz, hacer llegar a nuestros estudiantes estas biografías? Porque lo que tenemos que buscar es soluciones. ¿Cómo llegar por ahí? Porque a nosotros ya nadie nos va a cambiar, pero a los jóvenes que no tienen trabajo, como dijo el compañero, que no tienen aire, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen posibilidades de empleo de casa. Es muy triste. Ellos, los hijos, le dicen a uno, no, yo no voto. Y mi rebelión contra el sistema es no mandar a mi hijo ni siquiera a la escuela para que no me lo idioticen. Y eso es una revolución muy grande. Y bueno, lo que decía la compañera de que los jóvenes no les importa nada, pero es que no es los jóvenes, los educadores. Yo que cada rato estoy en Caja de Ande, cantidad de maestros defendiendo a Chávez. Entonces, imaginemos si los maestros que están educando a sus chiquitos están promoviendo este sistema, ¿qué esperamos nosotros? No comencemos a... Se me viene porque de pequeña nunca tuve acceso a libros por recursos económicos, pero me llenaban así de biografías y de Abraham Lincoln y gringos, y no importa, pero lo leí, todas esas cosas de gente positiva. Entonces, ¿cómo hacer llegar estas historias a nuestros jóvenes, a nuestros padres? Pero faltan cuadros. El Frente Amplio, decía el compañero, ¿cómo es que no se han preocupado por formar cuadros? Forman solo cuadros para diputados, pero ese semillero de chiquitos, de jóvenes, entonces no podemos quejarnos. Después la compañera decía que el costarricense busca algo. Claro, nosotros buscamos algo, como el Centro Amigos para la Paz. Nosotros no somos tontos, no queremos ir a una guerra. Sabemos que en la guerra se vuelan los hospitales, se vuelan los aeropuertos, se vuelan todo. Y todavía los de nuestra generación recordamos los que nos contaban del 48. ¿Para qué vamos a ir a poner la cabeza para que Chávez en el primer vuelo que puede salga y José Figueres? Entonces, claro que nos vamos al PAC y no salimos del Frente Amplio, pero uno ve, y yo siempre vivo diciendo, mi partido, el Frente Amplio, siempre perderé para presidente, nunca gano, pero gana mi conciencia, pero para diputados. Pero no veo los cuadros con cuentitos como el gigante, que es de 5 o 8 páginas, que sería capaz de hacer reflexionar hasta un niño de kinder. Con Martita Mora, con su club de lectura infantil. Así tiene que ser. Pero mientras sigamos nosotros los que siempre sabemos lo mismo, yo le veo lo difícil. Y a usted, Montserrat, como socióloga, a mí me fascinan los sociólogos, me fascinan, porque si yo pudiera, releo el Shock del Futuro, la Naranja Mecánica. ¿Qué nos dijo la Naranja Mecánica? De los asesinatos que estamos viviendo, y el Shock del Futuro, de cómo iban a ser desplazadas las cantidades de personas. Ayer escuchaba una noticia de una cantidad de personas que van a perder el mundo por todo esto de la digitalización. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo creo, humildemente, comencemos a mandar a Carmen Mira, a todos, en las redes sociales, o no sé,
no soy comunicadora, a pesar de que pertenezco a Bibliotecología y Ciencias de la Información, pero ¿cómo canalizar eso? Yo veo que los jóvenes es difícil. Comencemos por los niños. Gracias. Marcela. Estoy con la misma línea de Alba. Todo arrancó por culpa de Sergio, ¿no? Que nos invitó a reflexionar qué hacer. Yo creo que yo le agradezco mucho a doña Monserrat que viniera a hablarnos de esa Angela Davis, que no, realmente yo no conocía todo eso. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que andamos buscando. Yo creo que ahí Sagrario, creo que Rodrigo hablar mucho de desesperanza. Para gente como nosotros que estamos en una organización ecuménica, interreligiosa, yo me declaraba desesperanzada. Y eso es como, en el mundo interreligioso es como malo, ¿no? No tener esperanza, ¿verdad? Pero uno siente como que la esperanza esconde un montón de cosas. Pero si uno no espera nada, dice Gramsci, es un gran problema, ¿no? Es como el equilibrio entre la razón y el corazón y el deseo y la voluntad, dice Gramsci. Gramsci habla de la razón y la voluntad. Entonces tenemos que equilibrarla. Tenemos ya bastantes años, yo no sé si desde el TLC o después, de que hemos comenzado a que la razón es la que domina y la voluntad se va apagando. Y por eso cuando de pronto el 14 de septiembre terminamos allí en una manifestación, que éramos 6 juntos y había otro grupo allá, con solo ese ir y manifestarse y el decir algo, nos revitaliza. Exactamente. ¿Y cómo hacemos para que los jóvenes también estén ahí? Esa es toda la pregunta de Sergio. ¿Cómo hacer? Un compañero mío, yo estoy en juntas de salud, pues en Defensa de la Caja, y pues la mayoría de la gente tiene más de 70 años o más. Y tengo un compañero que es el presidente de la Junta de Salud de Acosta, que tiene 42. Y él insiste todos los días, no me hablen de relevo generacional. No podemos hablar con la gente joven de relevo generacional o de como cambio, recambio, porque nos dejan solos. Dice él que los relevos, como una carrera de relevos, que uno va corriendo y que le da al otro y el otro sigue, pero sigue solo. Dice él, ustedes no nos pueden hacer eso, o sea, ustedes tiene que ser un proceso continuo, tenemos que vernos juntos en los espacios, pero entonces ahí juega el sistema. También todo el mundo mencionaba el sistema, es el sistema. Y parte del sistema y el individualismo pasa porque las generaciones estemos peleadas. Y ustedes han visto todos los chistes, a mí me caen muy mal los chistes porque lo siento que es el sistema jugando con nosotros. Los sociólogos nos los pueden explicar más, todos mis amigos y amigas sociólogos me lo explican más. ¿Eso por qué? Porque nos divide. Entonces cada vez que nos quejamos de cristal, decía la Catalina esa, la ministra que se desapareció, si lo han visto. Catalina la divina. Sí, ella hablaba de los de cristal y se quejan siempre de los jóvenes. Es eso, es para mantener el sistema. Mientras menos hablamos con ellos, mientras menos y ellos hablen con nosotros, va a ser muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, que decía Alba, cómo lograr eso? A mí me llamó la atención, hace unas semanas estuve en El Salvador y tengo un TikTok que no es como el mío, que es genérico, y comenzó a salirme un montón de cosas de Bukele a favor y en contra, pero un montón de cosas en contra, en un lenguaje que no es el lenguaje que usamos nosotros, ¿no? Entonces hay un trabajo, alguna vez yo creo que lo habíamos hablado con Karina, que es encontrar esas formas, primero de verlos juntos, ¿verdad? Desde los niños, los adolescentes, los más jóvenes, los de 20, vernos en espacios juntos, que probablemente hoy fue así. Me imagino que los que estuvieron en la marcha palestina deben haberse visto juntos, vernos juntos y luego buscar esas formas en redes sociales. A mí el Instagram me cuesta y el TikTok mucho más, pero hay que intentarlo, o sea, hay que intentar llegar por esos medios. El fenómeno de Javier Milei, nos contaba una argentina, fue así, una compañera argentina colombiana, fue así, empezaron con chicos de 9 años con TikTok, y ella se dio cuenta porque su hijo, que tenía como 11 o 12, comenzó a decirle, mamá, estoy preocupado, hay un tal señor Milei que todos mis compañeros y compañeras siguen aún. Eso fue así, ¿verdad? Años. O sea, cuando empezaba todo esto, y que dice que mis compañeros siguen, y el señor hace, y es que hay que eliminar esos
zurdos de mierda, y no sé qué, y nosotros somos los zurdos de mierda. O sea, el chico tenía la conciencia de eso, pero los compañeros, incluso algunos que eran compañeros del Partido Comunista, de esta compañera, estaban recibiendo ese mensaje, porque efectivamente es el sistema, es programado, es hecho. Entonces nosotros tendremos que encontrar una manera, no sé cuál, Sergio, o sea, y Alfredo, no sé, o sea, cuál, pero tenemos que encontrar y venir aquí a escuchar como Angela Davis se motivó con alguien, que alguien le engancha. Es que no tenemos que perder esa esperanza de que vamos a encontrar y que no nos tenemos que quedar en la casa y que tendremos que movilizarnos y tendremos que salir con el hijo suyo de 18 o el de nosotros, los de nosotros de casi 40, y encontrar la manera de que las generaciones revivan y encuentren una manera de expresar toda esa desesperanza que sienten, porque eso es. Recuerden también que nuestras manifestaciones son las con menos música que yo conozco de América Latina, como que no tenemos alegría en las manifestaciones. Un día como hoy me imagino que sí estaban los tambores, cuando están los tambores, cuando está, pero cuando está la alegría, eso es precisamente cómo se combate el sistema, como precisamente con acciones, con calle, caminando, y hemos renunciado. Después del 2018 renunciamos a la calle. ¿Vamos a hacer una parte ¿El vino, Marcela? Sí, muchas gracias. Ajá, chiquitito. Chiquitito. Bueno, Ya. yo creo que bueno, el adoctrinamiento siempre ha sido como la base de todo el sistema desde tiempos históricos. La juventud ahorita está inmersa en una depresión colectiva muy severa. Me parece a mí, esta es mi posición. Me lo ha dicho mi hijo de escasos 30 años que en algún momento él ya decía, ¿para qué voy a estudiar si el mundo no tiene un rumbo? Entonces, la pandemia viene a alimentar todavía esta situación y viene a visualizar que esta pérdida de credibilidad cada día es más fuerte, ¿verdad? ¿Qué hacer con los jóvenes para poderles inyectar esa necesidad de aprender, de estar, pero no aprender de su carrera, para lo que está matriculado en la universidad, sino aprender a luchar por una sociedad mejor? Las redes sociales vienen y ayudan de muchas maneras. Ayudan y afectan. Y afectan de otras maneras. ¿Por qué? Porque te están adoctrinando para que un montón de mujeres y hombres no estemos felices con nuestros cuerpos, que cambiemos todo, porque es una materialización tan estúpida. Yo respeto a cada quien, ¿verdad? Pero lo que yo quiero aportar es que hay una depresión colectiva severa en los jóvenes. Tenemos que sacarlos de ese bache en el que están, porque sobre los hombros de estos muchachos de 20 años, de 30 años, de 15 años, está el futuro de todo nuestro mundo. Y si ellos no tienen la necesidad de crear y de luchar, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar ahora con los graduandos de universidades después de la pandemia, donde tuvieron una educación deficiente? ¿Y qué está pasando ahorita con los colegiales que tienen donde además no hay una guía parental ni nada? O sea, a mí me preocupan los jóvenes. Ya nosotros estamos chollados y cholladas. Los que ya tenemos una forma de pensar, nadie nos va a sacar de ahí, ¿verdad? Por algo estamos aquí. Pero los jóvenes necesitamos inyectarles este positivismo que lo están perdiendo, esta credibilidad que lo están perdiendo. ¿Qué pasó en Nepal? Quitaron las redes sociales y se volvieron locos. ¿Por qué? Porque las redes sociales es el adoctrinamiento ahorita más de más influencia, el único. Entonces, por ahí, es ahí, utilizando estos mecanismos de control social, donde tenemos que buscar las formas y las normas para poder rescatar estos futuros hombres y mujeres del mañana, porque si no, no lo vamos a lograr. Gracias, Vicky. Bueno. ¿Flora? Flora, perdón. Flora. Sí. Es que no iba a Gracias, Montserrat, por esa charla tan provocativa, que definitivamente movió todo el ánimo aquí. Bueno, yo vengo desde Alcoa,
en pleitos callejeros y en todo tipo de luchas. A veces siento que queremos reacciones mágicas y que todo se hace solo. No, nada se hace solo. Hay una lucha que se comienza desde muy pequeña y que va creciendo. ¿Cómo fue que salieron los comités patrióticos de un día para el otro? Nada de eso. En el 2003 éramos 4 gatos allá en el Camino Real, cuando empieza Camino Real, el hotel allá en Escazú, cuando comienza la negociación del PLC, la primera fue en Costa Rica, ahí. Si digo 4 gatos, tal vez éramos muchos. Y empiezan un montón de gente a estudiar, a analizar, a ver. ¿Por qué salen los comités patrióticos? Porque la fruta ya estaba madura. No fue algo mágico. Fue porque había mucho trabajo, mucho estudio. Y así en cada lucha que nos hemos involucrado, vamos viendo cómo va creciendo y cómo va saliendo nuevos liderazgos, nueva gente. Ahora que Tito mencionó a Carmen Lira, que siempre ando conmigo, pues ahí tengo, ahora les regalo. ¿Cuántas veces oímos que nos dicen barrio chino y nos quedamos callados? Sí. ¿Y por qué? Porque nadie sabe por qué se llamaba Paseo de los Estudiantes. Entonces a mí me dicen barrio chino y yo digo, perdón, ¿de dónde me está hablando? Todo el mundo habla del barrio chino. Es el paseo de los estudiantes. Es el paseo de los estudiantes. ¿Y por qué? Yo confundía el de los estudiantes con los turistas, que es el de Punta Arenas. Sí, también. ¿Y por qué nos preocupa tanto que tu hijo de 18 años no se interesa? ¿Y te jalo? Yo tengo un hijo que se interesa en cosas y otro que no. ¿Sí? Pero tengo un montón de chiquillos amigos, porque ya yo dije, yo no quiero nadie, no quiero más amigos de mi edad, quiero todos de mi edad para abajo. ¿Qué? Porque se me mueren por un lado. Además, muchos ya están muy endurecidos y pierden la esperanza y pierden el deseo y el ánimo de lucha. Entonces, busquemos gente más joven y que no es tu hijo. Yo tengo un montón de hijos que me dicen mamá mapache. Y es con esa gente. La otra, queremos soluciones mágicas, pero ¿cuánto estamos trabajando para esas soluciones mágicas? A mí me encanta, Sergio, que no hay día del mundo que no tire una, que no tire otra, que no tire la otra. ¿Cómo trabajamos con el asunto de Aldesa? Aldesa habría pasado inadvertida si no es porque un día le digo a Sergio, ¿me ayudas? Y jodí, hasta que se hizo algo que a la gente le importó. Con el TLC, mi esposo decía, es que lo que tenés es TLL. Todos los días tirar algo. En 2014, cuando en la operación plomo fundido en Gaza, el bombardeo que dieron, que es como ir de cacería al zoológico, ¿verdad? Un lugar totalmente cerrado y lo bombardean, seguro que van a perder, ¿verdad? En el 2014 yo creo que no llegábamos a 50 personas que teníamos algún interés o alguna conocimiento de lo que estaba pasando, no era nadie. Yo hoy vengo feliz de una marcha enorme, pero es que no fue que convocaron la semana pasada, es que hemos estado tire. Y ahora mi obsesión es todos los días poner algo en Facebook, todos los días, y a veces 2 y 3 cosas. Primero, porque va a ser la forma de documentar lo que pasó, como hicieron los judíos que han documentaron el Holocausto y lo hicieron hasta que llegó a ser algo importante. Esto es muy doloroso, ver tanta sangre, ver tanto niño muerto, ver tanto,
tanto desastre, pero es la única manera en que se va a crear una verdadera conciencia de lo que sucedió, y lo vamos a tener que clamar, reclamar y seguir peleando. Entonces, no seamos tan cortoplacistas. Queremos soluciones instantáneas y no hacemos nada para tener soluciones reales. Todo lo que está pasando hoy en Gaza es dolorosísimo. Bueno, pero después vamos a tener que seguir y seguir y seguir machacando esto. Y quiero terminar con una frase precisamente de Angela Davis, que dice: ya no estoy dispuesta a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ahora estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Entonces, pongámonos todos los días la meta de alguna lucha, la que sea. Y aquí voy a usar una frase de Mario de Bandas, un gran amigo, luchador de la caja. Me decía: Flora, hay que escoger las luchas que vamos a dar. No nos podemos meter en todo. Entonces, queremos cambiar la caja. Todos los días demos un paso y hagamos algo, pero no esperemos soluciones mágicas, involucrémonos y todos los días digamos algo sobre la caja y vamos a crear conciencia. O todos los días algo sobre Gaza, o todos los días algo sobre Chávez, pero que sea todos los días. No esperemos que el mundo va a cambiar, porque hoy vinimos a esta charla y se nos alborotó y nos provocó Montserrat con todo eso, y vamos a cambiar todo. Angela Davis no cambió todo, tuvo que andar con una peluca, tuvo que ocultarse. ¿Cuántos años tenemos que luchar por algo que creemos para que verdaderamente algún día cambie? Y hoy la cantidad de jóvenes que habían ahí era apabullante. Dejemos de hablar de los jóvenes que son indiferentes. Los hay, dejémoslos que sean indiferentes. La libertad de los demás tenemos que respetarla encima de todo, pero también a los que estaban, a reconocerles. Y hoy era apoteósica esa marcha. O sea, yo llegué esperando unas 200 personas así, casi que rogando que llegaran, porque es lo que estamos llegando a la Fuente de la Hispanidad los jueves. No, llenamos 3, 4, 5 cuadras de la avenida Segunda, con el ancho que tiene y el largo. Caramba, están cambiando las cosas. Y los que siguen indiferentes, dejémoslos. Tienen derecho a ser indiferentes hasta que un día se lleven el guamazo que les tocará llevar. Gracias, Flora. Bueno, voy a hacerte una pregunta. Primero, Sergio, te jalaste una pregunta. Sí. Pero eso me lleva a agradecerte todo el trabajo que haces en redes sociales. Yo soy una abuelita, yo solo tengo Facebook. Tengo de los demás, pero nunca los uso, y creo que lo de Facebook se va solo ahí. No sé, me interesa, no sé. Pero vos sos el que más se acerca, o el que más veo yo, que le llega a la juventud. Y ahora, Juan va caminando. Porque el ecologismo es un tema que sí atrae a la juventud. Es como lo que más los mueve. Y obviamente el genocidio en Gaza. Eso me lleva a la pregunta, Montserrat. ¿Qué influencia tuvo Ángela en el feminismo de Latinoamérica y el Caribe? ¿Y qué ha hecho eso? Los últimos años, bueno, a no ser pandemia, pero las marchas feministas en este país han sido las dos últimos años. Lo hacemos el 8 de marzo y el 25 de noviembre, que les recuerdo que el 25 de noviembre es mi cumpleaños. No se llena, la llenamos. Si es un esfuerzo, si se hace un esfuerzo desde las colectivas, pero se llena. Y es una energía totalmente diferente a lo que es una manifestación de sindicatos. Es otra cosa. Son tambores,
es baile, que decía Marcela, que nosotros no, las mujeres bailamos, disfrutamos, decimos malas palabras, o sea, espantan a la policía. Ajá, corremos a la policía, aprendió a la policía a no meterse en esas marchas. Es totalmente otra cosa, lo que ya no hacen los sindicatos. Bueno, yo no sé si los sindicatos en algún momento lo hicieron con tanto brío. O sea, lo que está pasando en las marchas feministas es grandioso. Esto me llevó a que la última marcha, no sé quién era, lo bloqueé porque se puso muy intenso, y lo hago muy a menudo, se puso muy intenso, que a pesar de ser del lado de lo que todos pensamos igual, empezó a decir que por qué las feministas no convocábamos a una marcha pro-palestina, y era pero enojado, molesto. O sea, yo creo que cada quien tiene sus luchas, y por ejemplo la de hoy de Gaza, de Sumut, no he visto fotos, pero me dicen que fue grandiosa. Qué bien y qué bien que hubo mucha gente. Pero, ¿qué hacemos, Monserrat? Ahí. Ahí te la dejamos. Wow. Bueno, yo les agradezco mucho todos los comentarios y me alegra mucho haber provocado esa clase de reacciones. Primero la pregunta puntual de Estela. Bueno, el feminismo no es uno solo, ¿verdad? No es homogéneo ni en América Latina ni en alguna parte. Entonces, Ángela de ellos ya ha tenido y sigue teniendo una influencia muy grande en los feminismos afrodescendientes, ¿verdad? En los feminismos chicanos también, digamos, la relación que ella tuvo con algunas de las autoras chicanas, pero sobre todo allí. Es decir, ahora ella es reconocida, digamos, por todos los feminismos, pero influencia directa sobre todo en los feminismos afros, que se han distanciado bastante del feminismo blanco, al que critican, ¿verdad?, por ser liberal, por no ser lo suficientemente radical, por no reconocer la raza como un elemento fundamental de las opresiones, por no reconocer la clase, incluso en algunos casos. Entonces, ella ha sido, digamos, en esa rama del feminismo. Ahora, en relación con toda la amplia discusión que todas y todos ustedes han contribuido, quisiera nada más puntualizar un par de cosas. A ver, yo soy un poco pesimista, me alegra que Flora sea tan optimista, porque digo, me hace sentir mejor, ¿verdad? Yo soy un poco pesimista, pero digamos, haciendo un análisis sociológico, los procesos revolucionarios y transformadores, como alguien dijo aquí, son cíclicos, ¿verdad? Es decir, hay épocas de gran cambio y de gran movilización social y hay otras épocas en las que se apaciguan las luchas sociales, ¿verdad? Y que entran periodos ultraconservadores y que incluso entonces se dan procesos de represión abierta, autoritarios y de detención de dirigentes y toda la historia. Entonces, ha habido varios momentos de gran apertura revolucionaria desde el siglo XIX hasta el siglo XX. El periodo en que Ángela empieza a trabajar, que es la década del 60 y del 70, es un periodo revolucionario muy importante, donde hubo grandes transformaciones sociales en el mundo, con el movimiento de los derechos civiles, con el movimiento feminista, con el movimiento por la paz, sobre todo a raíz de la guerra de Vietnam, con el movimiento de la incorporación de las demandas de las poblaciones afrodescendientes, etc. Y entonces eso abrió un camino. Los 70, digamos, fueron todavía muy activos, y a partir de la década del 80, sobre todo con toda la estrategia capitalista del ajuste estructural y de otra serie de cosas, entramos en un periodo otra vez, digamos, no tan activo, digamos, a nivel mundial, por decirlo así. Estamos en un periodo de retroceso en algunas cosas. Gaza, sin embargo, es un parteaguas en la historia, ¿verdad? Es un parteaguas en la historia. Yo creo que Gaza podría abrir la posibilidad de un nuevo periodo revolucionario en el mundo, ¿verdad? Es decir, es tanta la devastación y el espectáculo televisado de las formas extremas de crueldad que podría hacer que abra, digamos, un nuevo periodo, digamos, de cambio, de demanda revolucionaria. Estamos enfrentándonos en un nuevo mundo, eso sí, es un cambio epocal, ¿verdad? Las redes sociales han sido fatídicas. Para mí, las redes sociales son un arma de destrucción masiva, literalmente. Yo sé que aquí los compañeros y algunos de ustedes los pueden aprovechar
para tratar de influir un poco, pero en términos generales, si lo vendamos desde la perspectiva más amplia social, son un arma de destrucción masiva, como han atrapado a los jóvenes, ¿verdad? En tendencias que tienen que ver con las verdades alternativas, los inceles, la gente violenta que fomenta pasividad, que fomenta no hay futuro, ¿verdad? Que fomenta violencia extrema incluso en los jóvenes, y lo podemos ver de diferentes formas. Entonces, no es casualidad que esta sea la época donde las redes sociales han fomentado esa clase de discursos y esa clase de visiones del mundo. Es que estamos en un periodo del capitalismo de amplio despojo, ¿verdad? Y el amplio despojo, y de esa forma, y la precarización extrema, digamos, del mundo, requiere entonces que haya poblaciones completas que traten de no mirar y que miren para otro lado, ¿verdad? Porque si la población en su totalidad o mucha de esa gente se involucra, la precarización ya no puede funcionar y las formas extremas de despojo. Entonces, mi esperanza, a pesar de que yo soy pesimista, insisto, es que podamos entrar probablemente en un nuevo periodo, a lo mejor no sabemos todavía de qué dimensiones va a ser, un nuevo periodo revolucionario de transformación social a raíz de lo de Gaza, ¿verdad? Es decir, lamentablemente, evidentemente hay un grupo humano que ha sido prácticamente exterminado, ¿verdad? Pero a lo mejor eso abre nuevas posibilidades. Y ya ha pasado en la historia otras veces. La Segunda Guerra Mundial, que fue dramática, abrió el periodo para el discurso de derechos humanos, para la Convención de los Derechos Humanos, para que se creara un sistema global, internacional de organizaciones, ¿verdad?, etcétera. Entonces, a lo mejor estamos entrando en otro periodo así. Yo lo dejo aquí para no ser muy pesimista, pero sí les digo a ustedes que además es un elemento adicional que ustedes han mencionado de muy buena manera. El discurso de los sectores progresistas durante los últimos 20 años, justamente porque hemos destacado, digamos, la opresión y tal, ha sido un discurso bastante pesimista. No es un discurso esperanzador. Necesitamos cambiar la forma, no el mensaje, pero sí la forma. Necesitamos incorporar en efecto más música, más baile, más danza, más alegría, más positividad, ¿verdad? Porque si no caemos en un discurso bastante pesimista. Y el discurso bastante pesimista, menos censura para los jóvenes. También, y el discurso pesimista es muy fácil de atrapar a la gente. La gente que de por sí es que la sociedad no le ofrece grandes expectativas, ni grandes esperanzas, ni grandes posibilidades. ¿Y en China qué pasa? La pregunta mía es, ¿en China pasa lo mismo o es de este lado del capitalismo? No, en China el control es todavía peor por medio de las redes sociales y de los mecanismos. Porque además son oficiales. Yo quería agregar que revisé este dato de China recientemente y es una de las tasas de suicidio más altas. Así es. Sí. Vean, perdón, pero yo creo que, pues, digamos, tenemos que buscar la esperanza en otro lado. Yo personalmente no pienso que sea China donde... Pero el sistema está haciendo exactamente eso y todo. Para mí esto es el sistema. Donde el sistema dice de tomar el poder, no, es que el pueblo tiene los millonarios que no salen en ningún lado. Pero bueno, ya termino nada más eso. Les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho la discusión tan animada. Estos espacios son justamente los que nos pueden dar esperanza, y muchísimas gracias por su atención. Tenemos los aportes que hace Estela ahorita con la música, pero sí quiero agradecerle mucho, Montserrat, porque su exposición de hoy provocó esa pregunta fundamental que aunque mencionaba Carmen Naranjo, el cómo. Y creo que hoy salimos como un cómo. Tenemos que salir a las calles a compartir jóvenes, adultos y a rescatar niños. Creo que fue una de las respuestas que tuvimos. Muchas gracias, y si le escribe a Ángela, como dijiste que es tu amiga, dígale que aquí en el CAP forma parte de nosotros. Sí, voy a pedirle a Estela que me dé la foto, bueno, para mandársela. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir hablando.
podríamos reunirnos de vez en cuando, hacer esto de hacer que sea hablar, conversar, nos tomamos un café. Al rato viene algún joven de vez en cuando. Sí, el compromiso sería invitar jóvenes. Bien. Hay cafecito, entonces pueden tomar cafecito y hacer sobremesa. Muchas gracias por venir. Ángela Davis. Fuego en el alma, libre como Ángela Davis, fuerte como el tambor. Nació en Birmingham, tierra de fuego, donde el racismo cortaba como acero. Una niña negra con mente de estrella, aprendió temprano que la lucha es bella. Estudió en Francia y también en Alemania, filosofía crítica, raíz que no engaña. Ángela Davis con el puño levantado, contra el sistema siempre del otro lado. Ángela Davis, no nos vamos a callar, tu voz se llama que nunca se va a apagar. Revolución en cada paso, cada herida. Davis nos enseñó que lucha es vida. FBI en su espalda quisieron silenciar, la acusaron sin prueba, la quisieron encarcelar, pero el mundo gritó, liberen a Ángela ya, y el poder popular la volvió a levantar. No hay cadenas para el pensamiento, ella es símbolo del movimiento, del feminismo negro y del preso político, de la justicia como deber ético. Ángela Davis, no nos vamos a callar, tu voz se llama que nunca se va a apagar. Revolución en cada paso, cada herida. Davis nos enseñó que lucha es vida. Nos dijo, la libertad es una práctica. Nos enseñó que el amor también es táctica. Davis, la que sueña sin pedir permiso, la que abre caminos con cada compromiso.